En esta presentación vamos a explicar el ejercicio propuesto enviado el fin de semana, ya para ver quiénes trabajaron y puedan comprobar si lo que hicieron está correcto o no. Vamos a crear un proyecto primero. Se llamaba ejercicio el proyecto, ¿cierto? Todo en mayúscula. Ejercicio, ¿cierto? Y si se fijan, el ejercicio consiste en esto no sé cómo. El ejercicio consiste presentación de página, vista de una página. Ya. El ejercicio consiste en lo siguiente: crear un proyecto, ¿cierto? Y este proyecto, lo voy a agrandar un poquito. Este proyecto debería tener un gestor trabajador, que es una main class en un package CL main, una clase trabajador en el package CL model y un package vista, que la próxima clase deberíamos trabajar con lo que es Swing y explicar algunas propiedades de cómo crear páginas. Entonces, dentro de lo que es la clase trabajador, el modelo, existen varios atributos como son los que aparecen en la clase, todos de tipo privado, el signo menos lo representa, y algunos de tipo entero y otros de tipo string. La clase también existe un constructor que inicializa todos los elementos y posteriormente sus respectivos métodos set y get. Por otro lado, ¿cierto? Se pide en la gestión trabajador crear una lista, ¿cierto?, de trabajadores, crear distintos tipos de trabajadores, agregar elementos a la lista y posteriormente crear métodos, que son los que están acá. ¿Vale? Entonces vamos a crear primero el proyecto, una clase principal llamada cl.main.gestión trabajador. De esa manera va a crear inmediatamente la clase principal, de esa forma, y vamos a esperar un momento, que sería la clase principal que está aquí, ¿ya? Entonces esa es la que creamos acá. Posteriormente a eso, vamos a crear el package cl.model, y por otro lado vamos a crear un package, una Java class llamada trabajador con mayúscula la primera letra, ya que es una clase. Y aquí simplemente lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es ver cada uno de los atributos que tiene la clase trabajador. En ese mismo orden, obviamente, vamos a crear cada uno de los atributos. Entonces acá, private string, cargo, punto y coma, ¿cierto? Ahí. Private int edad, private string nombre, private string root y private int salario. Creamos el constructor que inicializa todos los elementos de acuerdo a lo que dice el PDF, y para ello hacemos un control espacio y automáticamente podemos generar el constructor vacío y el constructor que inicializa todos los parámetros, en donde este es el constructor que nosotros debemos crear. Aparece en ese orden el constructor, fíjense bien, root, nombre, etcétera, pero NetBeans lo va a crear de esa forma, ¿ya? Entonces ese es el orden que lo va a crear NetBeans. Ahora, ¿nosotros podemos editar ese orden? Sí, lo podemos hacer. ¿Por qué toma este orden? Porque, como pueden darse cuenta, si nosotros lo escribimos en ese orden, lo va a tomar en ese orden, ¿vale? Entonces el último elemento que ingresamos fue salario y va de los últimos. Entonces seleccionamos ese constructor, ya, de esa manera. Si ustedes quisieran dejar el constructor de esa forma, también lo podemos hacer. Simplemente lo que tenemos que hacer es ordenar. Ya primero vale el root, lo vamos a dejar tal cual como está ahí,
para que no tengamos problemas. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocar string root, ¿cierto? El otro era string nombre. Posteriormente viene int edad, root, string nombre, ¿cierto? Acá sería int edad. El otro elemento era string cargo. Lo vamos a crear aquí, string cargo. Y el último elemento era el salario, ¿cierto? De esa forma. Entonces ahí quedó sin ningún problema como el de la figura. Ahora, los métodos setter y getter, habíamos dicho que era rápidamente lo vamos a crear. Botón derecho, insertar código. Seleccionamos setter and getter y marcamos todos los métodos y generar. Entonces ya tenemos todos los métodos set y get que nos permiten poder modificar estos elementos privados o poder imprimirlos. Y por otro lado tenemos el método toString, el que nos permite crear un objeto, poder imprimir un objeto, y en este caso vamos a imprimir lo que nosotros escribamos acá, de acuerdo a lo que habíamos escrito. Vamos a crear un paréntesis ahí, cuadrado, más root, más, ahí colocamos una coma separado por coma, root, más vendría el nombre, de esa forma, más la edad, ¿cierto? Perdón, vamos ahí, más vamos ahí, un problema, más edad, más espacio espacio, coma, más ahora vendría la edad, el cargo, más y vendría la coma y el salario, de esa forma, más ahí espacio y el signo, de esa manera, ¿vale? Eso es todo lo que hay que hacer en la clase trabajador, y como pueden ver el trabajo es solamente escribir esto, lo demás es crearlo automáticamente, salvo más adelante vayan a ver algunos requisitos en donde hay que agregar un poquito de código en los setters específicamente, ¿ya? Pero por el momento eso. Entonces ya tenemos listo lo que es esta parte con el método toString. Vamos inmediatamente a la gestión trabajador. Nos piden crear una lista de tipo trabajador, crear 5 trabajadores de la clase trabajador y agregar cada trabajador a la lista. Entonces, en esta clase, para poder trabajar con el trabajador y con la lista, es necesario importar el cl.model.trabajador, y lo que habría que importar también es el java.util.arraylist, de esa forma. A continuación debemos crear una lista de trabajadores, y para poder crear una lista de trabajadores es necesario indicar con estos tags de acá la lista de qué elemento se va a componer. De objetos de la clase trabajador se va a llamar lista igual a new arraylist, de esa forma, ahí y ahí, y paréntesis. Eso nos piden, y además lo que nos pide, ¿cierto?, es crear 5 trabajadores. Trabajador T1 igual a new trabajador, automáticamente nos debería autocompletar el único constructor que tenemos, donde vamos a colocar un root 0000000 raya 0, nombre Juan, edad 25, cargo analista, salario 450.000 pesos. ¿Ya? Copiamos y pegamos en la misma instrucción, ¿cierto? Para no codificar tanto, lo pegamos hacia abajo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces,
y aquí simplemente cambiamos 2, 3, 4 y 5. Este se va a llamar raya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, ¿vale? Entonces uno se va a llamar Juan, otro se va a llamar Ana, otro se va a llamar Pedro, otro se va a llamar Héctor y otro se va a llamar María, ¿vale? Entonces Ana también es analista y ella gana 650.000. Pedro es programador, ¿ya? Y gana, si es programador, 750.000. No sé cuáles eran los tipos: programador, analista, testing, ¿ya? Héctor es testing, que gana, por ejemplo, 550.000, ¿ya? Y este de acá sería analista, programador. Vamos a suponer que él gana, dependiendo de lo que preguntan acá, el sueldo, creo que preguntan aquí, primero todos los trabajadores training. Más abajo creo que hay más métodos. Sí, está bien, ¿ya? De esa forma, ahí tenemos creado los 5 trabajadores y posteriormente lo que tenemos que hacer, estos trabajadores están de manera independiente, ¿ya? Lo que hemos hecho acá, hemos creado los 5 trabajadores y a continuación acá lo que tendríamos que hacer es agregar cada trabajador, es decir, T1, T2, T3, T4 y T5 a nuestra lista con el método add, lista.add, y nos dice, fíjense bien, lo que debemos agregar: un trabajador. Entonces seleccionamos, entonces empezamos a agregar al primer trabajador y esto lo copiamos, ¿cierto?, hacia abajo o hacia el lado si queremos, ¿ya? 1, 2, 3, 4 y agregamos el trabajador 2, trabajador 3, trabajador 4 y trabajador 5, de esa forma, ¿vale? Bueno, ese es el primer paso de lo que se pide en el ejercicio, es decir, crear la clase trabajador. En eso, como les decía en la clase, más de 3 minutos uno no se demora, ya que simplemente la clase trabajador lo que está haciendo actualmente es encapsular todos los datos y posteriormente poder manipularlos, ¿ya? Obviamente estos trabajadores fueron guardados en una lista, ¿ya? Y obviamente esta lista es la que hay que manipular y la que hay que trabajar, ¿ya? Entonces en el siguiente video se van a explicar cada una de las funciones que uno debiera trabajar en la gestión trabajador.